Una pareja intenta lidiar con la desaparición de su hija. Parece imposible seguir adelante hasta que encuentran a un ser misterioso que ha caído del cielo. Ambos lo cuidan y a cambio son recompensados. Una historia oscura e inquietante que reflexiona acerca del duelo y la lucha por decir adiós. Era febrero, cuando los seres misteriosos llegaron. Llovían desde el cielo como cometas azules y se dispersaron por la ciudad de Newark, Nueva Jersey. Nadie sabía exactamente lo que eran o por qué habían llegado a finales de un invierno común, pero el evento fue conocido como la caída. Algunas personas creían que se trataba de ángeles, mientras otros se cuestionaban si realmente lo eran. Eran criaturas sin alas, con dedos huesudos y ojos huecos. Parecían más monstruos que algo sagrado, haciendo que muchos se preguntaran si habían venido a salvar el mundo o a destruirlo. Brian es un padre de familia que estaba luchando con la incertidumbre y el dolor tras la desaparición de su pequeña hija, Tabitha. Brian trata de seguir adelante y a continuar con su rutina, pero mantiene la esperanza de que su hija vuelva pronto a casa. Por eso, cuando está realizando las compras en el supermercado, se detiene frente a una muñeca que decide comprar. Pero cuando se dispone a pagar, la cajera deja caer accidentalmente algunas monedas. El sonido de estas al caer le trae malos recuerdos, perturbándolo de tal manera que hace que se vaya del lugar con su compra sin esperar el cambio. Brian camina de regreso a casa y pasa frente a una escuela de ballet, donde varias niñas están practicando. Tabitha también practicaba ballet. El dolor se apodera de Brian y prefiere voltear hacia el otro lado. Cuando llega a casa, lo primero que hace es destapar una cerveza y seguido a esto, se sienta en el comedor para envolver la muñeca que había comprado con papel de regalo y escribe el nombre de su hija en la tarjeta. Luego lo coloca bajo un árbol de Navidad moribundo que tiene montones de regalos sin abrir. Al terminar, se sienta en el sillón y pasa la tarde bebiendo cervezas y viendo televisión, hasta que llega su esposa del trabajo. Amy es una oficial de policía quien parece intentar hacer frente a la desaparición de su hija de una manera más optimista que su esposo. Ese día, Amy había pedido que cubrieran su turno en la estación de policía para poder asistir con su esposo al grupo de apoyo que su terapeuta les había recomendado. Brian sigue sentado en el sillón cuando Amy le pide que se prepare para salir, pero este no tiene la intención de acompañarla. Amy intenta convencerlo diciéndole que era bueno compartir su experiencia con otros padres que también hayan pasado por lo mismo, pero Brian le refuta diciendo que esos padres no eran como ellos, porque su hija no había muerto, solo estaba desaparecida, lo que significa que en cualquier momento podían encontrarla y tenerla de vuelta. Esa era la razón por la que su casa aún mantenía las decoraciones navideñas y su habitación estaba intacta. Amy entiende lo difícil que es esta situación para Brian, pero desearía que fuese más abierto y comunicativo. Sin embargo, ante su negativa, Amy decide irse sola. Al siguiente día, Brian asiste a una de sus sesiones de hipnoterapia con la que buscaba recordar detalles del día de la desaparición de Tabitha que pudieran ayudarle a dar con su paradero. La terapeuta conduce sus recuerdos 16 meses atrás, al 3 de noviembre. Esa tarde, Brian había recogido a su hija de su clase de ballet y había decidido ir por un helado. Mientras estaba en la tienda, Tabitha había visto a un perro afuera y le pidió a su padre que la dejara ir a acariciarlo. Tabitha quería un perro desde hacía tiempo, pero por lo que Brian la dejó ir, no sin antes decirle que no se alejara. Brian la observaba a través del vidrio de la tienda. Sin embargo, cuando el cajero dejó caer accidentalmente unas monedas, Brian se distrajo con el sonido y volteó hacia otro lado por un momento. Pero cuando volvió su mirada a su hija, la pequeña ya no estaba. Brian salió corriendo de la tienda y vio el helado de su hija derramado en el piso. Preguntaba a los presentes, pero nadie había visto nada. En ese momento lograba haber recordado una minivan y visto estacionada cerca del lugar e hizo su mayor esfuerzo para recordar la matrícula del vehículo. Con esta nueva información, Brian se dirige a la estación de policía y pide hablar con Barnes, el detective encargado del caso de su hija, pero este estaba ocupado y en su lugar lo recibe Clayton, un compañero de trabajo de su esposa. Brian le da la matrícula y le pide que la revise en busca de pistas, pero al enterarse de la forma en la que había obtenido esto, Clayton se muestra escéptico. Brian expresa su preocupación por la posibilidad de que el caso de su hija se haya archivado, pero Clayton le asegura que Barnes es de la vieja escuela, al que ese tipo de casos sin resolver lo carcomen hasta que los resuelve. Mientras tanto, Amy sigue asistiendo por sí sola al grupo de apoyo que es dirigido por Tommy. Una noche, decide compartir la historia del sueño de Tabitha de convertirse en una bailarina. Amy cuenta que cuando su hija comenzó a tomar las clases de ballet,
Quería que sus zapatillas fueran marrones como las de las bailarinas profesionales, pero en su academia solo traían las rosadas, así que su padre compró un montón de marcadores marrones y comenzó a pintarle sus zapatillas, tantas veces como fuese necesario. Los marcadores aún están en la casa, pero su hija continúa desaparecida y ya no sabe qué hacer con eso. En ese momento es interrumpida por una de las madres presentes en el grupo, quien le pregunta si el hecho de que ella estuviese ahí significaba que deseaba que su hija estuviese muerta. Amy niega que esto sea así y Tommy interviene para romper la tensión que se había generado. Cuando sale de la reunión, Amy recibe la llamada de Clayton para comentarle que había revisado la matrícula que Brian le había llevado, pero esta no había arrojado mayor información. Amy, quien no tenía idea de lo que su esposo había hecho y tampoco que estaba asistiendo a hipnoterapia, se frustra al saber que este le ha estado ocultando cosas. Amy se sube a su automóvil y cuando está a punto de partir, observa a través del retrovisor el reflejo de una niña con tutú rosado, comiendo detrás. Creyendo que se trata de su hija, Amy sale de su auto y corre detrás de ella, siguiéndola hasta un edificio abandonado donde encuentra a un moribundo dormido junto a un carrito de supermercado. Cuando mira dentro de este, se sorprende al encontrar la cabeza cercenada de una de las extrañas criaturas que habían caído del cielo. Amy toma esta grotesca escena como una señal para que reconozca y acepte el presentimiento que desde hace unos meses tenía de que su hija ya no estaba entre ellos. Por eso, más tarde esa misma noche, tomó los marcadores que estaban en el cajón y los arrojó a la basura. Cuando Brian se da cuenta de esto, le pregunta a su esposa y esta le había dicho de que ya no siente a su hija y de que ha aceptado que es el momento de dejarla ir porque no regresará. Brian se niega a renunciar a la esperanza de tener a su hija nuevamente con él y le insiste a su esposa en que no deben rendirse. Pero Amy está cansada de que su esposo la presione cuando ella solo está buscando la forma de sobrevivir a su dolor. Brian no quiere seguir escuchando a su esposa y se marcha. Brian va a la habitación de su hija y comienza a ordenarla cuando de pronto recibe la llamada de un investigador privado que había contratado para resolver la desaparición de Tabitha. Más temprano ese día, Brian también les había entregado la placa de la minivan para que investigaran y estos habían dado con un nombre y una dirección del dueño del vehículo, Bill Deckard, en Harrison. Esa misma noche decide averiguar más por su cuenta, pero un vecino alerta sobre la presencia de Brian en la residencia de Bill y llama a la policía. Al día siguiente, Amy tiene que correr a la estación de policía después de enterarse de que habían arrestado a Bill, acusado por allanamiento de morada. El hecho de que la matrícula fuese un callejón sin salida, como ya le había dicho Clayton a Amy, no era mentira. Bill Deckard estaba fuera de la ciudad el día que Tabitha había desaparecido, pero Clayton se ponía en los zapatos de Brian y comprendía bien su desesperación por tener a quien culpar. Una vez liberado, Brian se va con Amy, quien está molesta por lo sucedido, y con Tommy, quien la había llevado a la estación de policía. En el auto de regreso a casa, Brian sospechaba que entre Tommy y Amy hay algo más. Al llegar a casa, ambos sostienen una discusión en la que Amy comienza reclamándole en qué estaba pensando al humear en la casa de un extraño y le pide que deje de que la policía haga su trabajo. Sin embargo, Brian cree que a la policía no le importa el caso de una niña de color desaparecida y acusa a Amy de no hacer nada para encontrar a su hija. Herida, Amy le dice a Brian que nunca le ha juzgado por beber hasta quedarse dormido o no volver a trabajar desde que su hija desapareció y gastar una fortuna en regalos de Navidad. Ella siempre ha estado de su lado y ha tratado de comprenderle. Ha trabajado por los dos, pero está cansada de hacerlo. Finalmente le confiesa a su esposa que está teniendo un amorío con Tommy y le pide a su esposo que luche por ella o la perderá con la actitud que tiene. Indignado por la confesión de su esposa, Brian le dice que no puede hacerlo porque esto significaría dar por sentado que su hija está muerta y no está dispuesto a eso. Amy decide irse a la cama sola sin decir una palabra más, mientras Brian decide ir a un bar, pero el único lugar abierto que termina encontrando es una cafetería. En ella lo recibe Tony, la camarera, quien está a cargo del lugar esa noche. Brian quiere beber algo, por lo que ella le ofrece una cerveza, pero él quiere algo más fuerte. Tony busca en la reserva escondida de su jefe y saca una botella de tequila que ambos comienzan a compartir. Al darse cuenta de que Brian está deprimido, Tony le ofrece ayudarlo con ello, pero esta le rechaza y le dice que es un hombre cansado, mientras le muestra su anillo de bodas. Tras esto, Tony le pregunta por qué un hombre casado está tomando tequila solo en una cafetería a las 2 de la mañana. Brian le responde cuestionándole de igual forma cómo alguien tan joven como ella parece estar hastiada de su vida. Tony le explica que no se trata de eso, más bien se considera una persona sabia gracias a una epifanía que había tenido recientemente. Tony le cuenta que la semana pasada estaba trabajando en su turno habitual cuando un bebé no paraba de llorar y le estaba volviendo loca. Decidió tomar su descanso antes de tiempo y fue entonces cuando decidió acercarse a un chico de rastas, que siempre se paraba al otro lado de la calle a vender sustancias ilegales.
Este le ofreció lo más nuevo que tenían en el mercado: sangre de ángel. Parecía que las personas habían estado capturando a estas misteriosas criaturas que habían caído del cielo para vender sus partes. Tony terminó comprando un par de estos para aliviar el dolor de cabeza que le había generado el llanto de la bebé y se las tomó. Para su sorpresa, en corto tiempo, las píldoras agudizaron sus sentidos, de tal manera que podía apreciar cada movimiento y sonido que le rodeaba. Sin embargo, los efectos eran demasiado fuertes y Tony no pudo aguantarlos por mucho tiempo. Terminó yendo al baño a vomitar. Después de esto, al mirar su reflejo en el espejo, su boca había desaparecido y de sus ojos brotaban lágrimas negras. Tony cree que la sangre del ángel le había mostrado la verdad de su esencia. Ella era un monstruo. Brian le dice que él también lo era, por lo que Tony le propone que intercambien sus historias. Ella comienza contándole a Brian que asista a los grupos de apoyo para padres que habrían perdido a sus hijos, salvo que ella nunca perdió la suya, sino que la había dejado abandonada en una hamburguesería. Aún así, cuando cuenta las historias de su hija en las sesiones del grupo, finge que ella está muerta porque eso la hace sentir menos culpable. Tony no sabe dónde está su hija, pero tampoco puede buscarla porque la habían declarado no apta para encargarse de ella. Sin embargo, aunque no tuviese esa restricción, tampoco la buscaría porque simplemente no quiere hacerlo. Después de escuchar esto, Brian no puede entender cómo un padre podría renunciar a su hijo de tal manera, pero luego le cuenta la historia de Tabitha. Él se siente culpable de haberla perdido porque le había prometido a su niña mantener sus ojos siempre sobre ella y estar ahí para cuidarla. Pero el día que desapareció, dejó de verla por 2 segundos, mientras se agachaba a recoger las monedas de su cambio que se habían caído. La había perdido por 48 centavos. Después de beber un poco más de tequila, Tony enciende la máquina de discos y arrastra a Brian a la pista de baile. Los dos se divierten juntos e incluso se acercan para darse un beso. Pero el momento se interrumpe cuando la música se detiene repentinamente. Tony se apresura a la caja registradora para tomar más monedas para la máquina de discos, pero cuando accidentalmente las deja caer al suelo, Brian vuelve a sufrir el mismo trauma de siempre y se va sin siquiera despedirse. De camino a casa, Brian vuelve a su oscura realidad, pero cree ver a Tabitha en medio de la calle y la sigue hasta un callejón donde encuentra un rastro de marcadores marrones que lo llevan a un contenedor de basura. Cuando la abre, Brian se sorprende al encontrar un ángel herido, tendido sobre la basura y cubierto de papel periódico. Decide ayudarlo. Brian lleva al ángel en sus brazos hasta su casa, donde junto con Amy le colocan sobre la cama de Tabitha. La pareja consuela al ángel y le limpian la herida que tiene en su costado. Brian pregunta si estaría prudente avisarle a Clayton, pero Amy le dice que nada de policías porque ellos solo se llevarían a la criatura. Mientras conversan, ambos están de acuerdo en que las personas deben haber perdido la cordura para sacrificar a estas criaturas para vender sus partes. Sin embargo, Brian se pregunta por qué habían caído. ¿Era el cielo un lugar oscuro? ¿Dios los había expulsado? Amy, en cambio, piensa que el ángel no había llegado de casualidad y que estaba por ahí por ellos. Los tres se quedan dormidos esa noche. Amy y Brian lo hacían a un lado de la cama, cuidando del ángel. Por la mañana, el ángel se siente mucho mejor y decide compartir su sangre con ellos. Recoge un poco de sangre de su herida con su dedo y pone solo una gota en las lenguas de Brian y Amy. Seguido de esto, la pareja comienza a experimentar sus efectos. Pareciera que la sangre del ángel acelera el proceso de duelo que han estado atravesando en silencio y la pareja comienza a pasar por las diferentes etapas en cuestión de minutos, sacando todos esos sentimientos y pensamientos que habían mantenido reprimidos hasta ahora. Brian admite que no sabe quién es sin su hija, mientras que Amy finalmente se cansa del árbol de Navidad moribundo que estaba en su sala de estar y lo tira hacia abajo. También hace lo mismo con los regalos de Navidad. Luego, Brian tiene un colapso en el piso, culpándose por haber perdido a su hija, y segundos después están más serenos, y Brian le pregunta a su esposa si Tommy había sido un buen amante. Amy comienza a reírse y le dice que sí. Esto desencadena la furia de Brian, quien sale de la casa y va hasta el grupo de apoyo para golpear a Tommy. Cuando regresa a casa con su mano adolorida, Amy le sonríe porque él finalmente está luchando por ella como esperaba que hiciera. Amy lo ayuda, vendándole su mano, y luego comienzan a recordar aquella noche en el cine en la que habían pasado a ser más que amigos. Ella le dice que miraba su mano y solo pensaba en que quería que él tomara la suya. La pareja se besa, sintiéndose finalmente conectados de nuevo. El beso los lleva un poco más allá y ambos se pierden en su amor consumado. El ángel se acerca para observarlos y deja que su sangre llueva sobre ellos desde su cuello, mientras una luz brillante rodea a la pareja. Una vez que terminan y abren sus ojos, se dan cuenta de que están dentro de una sala de teatro. El telón se levanta y en el escenario está Tabitha, lista para realizar su baile como un último adiós. Sus padres la observan con lágrimas en sus ojos. Aunque saben que ella se ha ido, tuvieron la oportunidad de despedirse de ella. Ahora queremos que nos digas, ¿qué fue lo que más te gustó de la película? ¿Qué otra te gustaría que te contáramos?
Compártelo con nosotros en la sección de comentarios y si te ha gustado nuestro video, por favor déjanos un me gusta, de esa manera nos ayudas a seguir desarrollando nuevos contenidos pensados en ti. Y si aún no te suscribes, ¿qué esperas? Haz clic en la campanita y así podrás recibir una notificación cada vez que subamos un nuevo video. De esa forma podrás estar seguro de que serás la primera persona en estar al día con las grandes y mejores producciones cinematográficas. ¡Hasta la próxima!